Maximiliano Vitar, él es coordinador del Movimiento Inquilino Nacional. ¿Qué tal? Buen día, Maximiliano. Aquí te saludamos Maru Rocha y Andrés Tibaster desde Radio UNSA. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Maru. ¿Andrés o Andrea? No, Andrea. Andrea. Andrea, ¿cómo están? Un saludo para usted y la audiencia. Bueno, consultarte Gracias. sobre las repercusiones, cómo vienen accionando también desde la Unión de Inquilinos. En este caso, bueno, aquí contarte, por ejemplo, que en la ciudad de Salta tenemos una unión de inquilinos que se ha conformado y que está activamente militando, pero bueno, después de las manifestaciones públicas del presidente electo Javier Milei respecto a que buscará derogar la ley de alquileres. Sí, la realidad es que no nos sorprende, principalmente porque es algo que él ya había planteado en el marco del debate de la ley, y a su vez también estaba en su plataforma electoral. Obviamente que esto no implica que no nos preocupa, principalmente nos preocupa porque a nuestro entender nosotros nuevamente caemos en una instancia de inestabilidad, de incertidumbre y más que todo de paralización en el marco inmobiliario y profundización a nuestro entender de la ilegalidad. Salta, como denunció en varias oportunidades la Unión de Inquilinos de Salta, la ley, a pesar de que en la ciudad de Salta han generado y han desarrollado una defensoría, hay mucha ilegalidad, hay mucha informalidad y obviamente eso impacta de lleno para las familias que alquilan. Así es, con además un montón de requisitos que también vienen denunciando, por ejemplo, que no se les alquila con niños pequeños, con mascotas y demás, pero vos estás en Córdoba, ¿verdad? Exactamente, nosotros integramos un movimiento inquilino nacional, yo particularmente estoy en Córdoba, pero sí, la realidad es que a pesar de que quieren plantear de que hay distintas realidades en distintos puntos del país, los abusos, las ilegalidades y los problemas para alquilar se extienden desde La Quiaca hasta Ushuaia, y no hay diferencias entre inquilinos e inquilinas y los padecimientos que tiene cada argentino o argentina que tiene que ir a alquilar en nuestro país. ¿Cómo vienen, militando activamente en redes sociales, también organizadamente a través de diferentes grupos, como bien lo mencionabas, pero de cara a lo que va a ser ya la asunción del electo presidente, qué es lo que piensan realizar desde inquilinos, desde estas uniones de inquilinos? Bueno, yo creo que lo principal y más importante es un poco lo que te comentaba al principio. Nosotros esto volvemos a una paralización del mercado inmobiliario que realmente nos complejiza mucho más la situación, profundiza la retracción de la oferta. A su vez también creemos que desgraciadamente volvemos a reducir el debate que hoy necesita nuestro país, que sea mucho más amplio en materia de lo que es habitacional. Creemos nosotros que no podemos seguir discutiendo ley de alquileres sí, ley de alquileres no, porque lo que ha habido un consenso de todo el arco político y también de gran parte de las inmobiliarias es que el problema no era la ley. El problema era la situación macroeconómica que no había logrado estabilizar el gobierno actual y a su vez también que habían avanzado en reglamentaciones o distintas herramientas pero sin un órgano de control, entonces se hacía muy difícil poder analizar las cosas para mejorar o los beneficios o perjuicios que podía llegar a tener una ley si no se cumple. O sea, hoy estamos en presencia de una ley que tuvo 5 años para lograr su aprobación, que tuvo 3 años de vigencia, en ese 3 años de vigencia 1 año y medio casi paralizado por el producto de la pandemia y a partir de ahí estuvo hace 2 meses una modificación. Con lo cual, en todo ese marco, lo que ha demostrado el marco inmobiliario es que no le gusta que le impongan condiciones y que hoy en día, si no hay una autoridad de aplicación, es letra muerta o en su defecto es la ley de la selva en nuestro país cuando uno va a alquilar. Y en ese sentido, nosotros creemos que si hay un acuerdo que el problema es la situación macroeconómica, que hay un acuerdo que el problema es que faltan autoridades de aplicaciones, porque no sirve nada que el Congreso trabaje para que después no se cumple ninguna ley,
nosotros creemos que ir a un escenario donde la situación económica va a ser mucho más complicada que la que tenemos actualmente, donde hay una posible retracción de la economía, que eso implica pérdida de puestos de trabajo, que afecta de manera directa e indirecta, porque podemos perder nuestro trabajo, pero a su vez también nos cuesta conseguir trabajo registrado en blanco de garantes para poder garantizar una vivienda. Y a su vez también ir a un escenario en la posibilidad de que se puedan pactar alquileres en dólares, la verdad es que nosotros no vemos que sea la solución por parte o para los inquilinos lo que plantea el gobierno electo. Entonces, en este sentido, esperamos y vamos a plantear todos los canales de diálogo e institucionales y democráticos para poder frenar este ajuste que se pretende hacer en el bolsillo de las familias que alquilan, y a su vez también la posibilidad de que muchas queden en la calle. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos y tiene que entender el gobierno electo, a la cabeza de Javier Milei, es que si bien el gran parte, y podría decir el 60% de los argentinos han votado a este gobierno electo, eso no implica, por más que lo haya dicho en algún momento, en algunas entrevistas periodísticas, que lo han votado para hacer las cosas que dijo que iba a hacer. Porque yo creo que lo que ha sucedido, esto es una apreciación personal, es que lo que ha sucedido es que venimos hace 8 años con discusiones desde la dirigencia política, discusiones y dando excusas sin brindar soluciones a la gente de a pie y a la sociedad. Entonces la gente se ha cansado. Y lo que se ha expresado, a nuestro entender, o a mi entender mejor dicho, es un cansancio de la dirigencia política que en vez de dar soluciones, da excusas. Y más aún en el marco de algunas discusiones que son ideológicas. Entonces, si hoy vuelve a anteponerse lo ideológico, lo discursivo y las excusas en esta situación en particular, y que esto lleve a que muchas familias queden en la calle o que tengan que elegir entre comer o tener un techo, definitivamente va a encontrar una resistencia de la sociedad que incluso lo votó. Claro. Entonces yo creo que tiene que recapacitar, tiene que tomar decisiones que ante todo se tiene que equilibrar y estabilizar la situación macroeconómica, y desde ahí ir avanzando en distintas soluciones que es necesario hacer dos aclaraciones. La primera es que estas medidas ya se adoptaron en nuestro país. Bien. No es que nosotros estamos haciendo una especulación o planteamos una suposición de lo que va a suceder o lo que podría suceder. En nuestro país ya se aplicaron estas recetas. En los años 70, particularmente en el programa económico de Martínez de Oz, se regularon los alquileres, se dolarizó la vivienda y se generaron beneficios fiscales para que se construyan viviendas. Y lo único que reflejó esa situación es que como inquilinos pasamos de pagar de destinar el 4% de nuestro salario en el pago del alquiler al 50%. Y además que se construyan viviendas por encima de la cantidad o el crecimiento poblacional, y que no ha replicado que cada vez haya más propietarios, todo lo contrario. Cada vez, hace 20 años que se viene reduciendo la cantidad de propietarios que hay en nuestro país, a tal punto que hace unos días el INDEC ha informado que hay 2 millones de viviendas en la Argentina que están vacías u ociosas. Claro. Entonces, no faltan viviendas, y además tampoco la desregulación o la ausencia del Estado no es la solución, porque a su vez también el otro punto para rescatar es que a nivel internacional, países desarrollados, europeos y de Estados Unidos, de Norteamérica, ellos mismos reconocen la presencia activa y la necesidad de una presencia activa del Estado para poder garantizar un derecho humano como es el acceso a la vivienda, controlando o precio inicial, controlando aumento de los alquileres, teniendo regulaciones mucho más profundas de los alquileres temporarios, teniendo a su vez también impuestos a las viviendas ociosas. O sea, hay distintas herramientas que no solamente se vienen aplicándose muchísimo tiempo, sino que a su vez después de la pandemia se han profundizado. Claro.
Y no queremos ir tampoco a otros puntos. En Uruguay también hay impuesto de vivienda ociosa. Sí. Entonces nosotros creemos que si hay, en términos discursivos, o aparentemente nosotros tenemos que buscar, o el horizonte es replicar experiencias internacionales de países del primer mundo, no podemos ir en contramano, más aún cuando a nivel histórico no ha funcionado en nuestro país. Claro. Sí, Entonces yo creo que necesitamos que la dirigencia política en su conjunto empiece a dar soluciones concretas, resistencia a la pérdida de derechos y a su vez también dar soluciones concretas a las familias de la Argentina. Y nosotros insistimos que en esta coyuntura y en esta situación macroeconómica, que es la principal problema de que hoy está afectando a muchísimos trabajadores y trabajadoras que alquilan, no puede ser que la solución sea que tengamos contratos de 3 meses, de 1 mes, de 6 meses, de 1 año, que tengamos contratos con ajustes mensuales, trimestrales o cuatrimestrales del 45, el 60%, o que paguemos en dólares cuando nuestros salarios son en pesos. No es la salida. Sí, y esperamos que la dirigencia tenga la responsabilidad de entender esta situación, porque muchas familias pueden quedar en la calle. Sí, queremos agradecerte todo este panorama que nos has compartido, por supuesto que debe preocuparnos, y sobre todo haciendo hincapié en esto último que mencionás respecto a, bueno, el compromiso y responsabilidad que deben tener los legisladores, ¿no? Incluso en cada provincia también hay cámaras de legisladores que tienen que velar justamente por los derechos de los y las ciudadanas. Obviamente yo creo que esto convoca, y quiero ser claro, o sea, si hay una decisión, una organización y un compromiso de casi 8 millones de argentinos y argentinas que están en la situación del alquiler, difícilmente se puede avanzar en estas circunstancias. No es que no hay solución, la solución existe, solamente depende de nosotros para poder hacerle exigir a la dirigencia política que la cumpla y que nos brinde soluciones. Basta de discursos ideológicos, basta de excusas, basta de echarle la culpa a uno u otro gobierno. Necesitamos, porque para eso se votó y se votaron los distintos dirigentes. Si vamos a volver a revivir que distintas decisiones que afectan a la vida de la gente se circunscriben o se justifiquen por culpa del gobierno anterior, y la verdad que con esa responsabilidad, con esa respuesta, que no asuman, asuman si van a estar constantemente dando excusas de por qué no pueden solucionar, o que el ajuste siempre sea sobre la misma clase social. Así es. Te agradecemos mucho el contacto y sobre todo la claridad con la que se están planteando las demandas desde el Movimiento Inquilino Nacional. Recordamos a la gente que nos está escuchando, Maximiliano Vitar, él es coordinador, y bueno, haciendo la referencia a no solamente la ley de alquileres, sino la demanda concreta, ¿no?, que hay respecto a quienes alquilan hoy en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.